Hoy día en la sección ¿Por qué no me lo explicaron antes? Quiero hablarles de un tema que es el dolor del sector empresarial chileno, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué digo el dolor? Porque son precisamente las compañías que más han sufrido con esta crisis, porque tienen menos espaldas para soportarla. Primero también quiero hablar de pymes, no solamente en el concepto de las empresas que están formalizadas, porque hay muchos pequeños y medianos empresarios que sin estar establecidos legalmente también otorgan trabajo, generan ingresos y de alguna manera se han visto afectados por la crisis del coronavirus. Con el fantasma de un confinamiento total soplándonos en el oído, las pymes están cada vez más ahogadas. Y para eso les voy a explicar algunos puntos de cómo se han sostenido el año 2020 y qué es lo que les espera en 2021. Para entender un poquito, la previsión de la actividad de la pequeña y mediana empresa le entrega trabajo como al 60% de las personas. Uno dice, wow, ¿a tanta gente? Sí, a tanta gente. En general, las grandes corporaciones son empleadoras de menos cantidad de personas, pese a que los salarios son a veces un poco más altos, pero las pequeñas y medianas empresas son la fuerza laboral del país. Entonces preocupa mucho que las medidas del gobierno y las medidas económicas de ayuda no estén tan focalizadas en ello. Hasta ahora, ¿en qué es lo que se han podido apoyar las pymes? Las pymes se han apoyado principalmente en créditos para poder seguir funcionando. Recordemos que el año pasado, cuando vinieron las primeras cuarentenas, restaurantes, negocios, comercios tuvieron que cerrar sus puertas y no tenían ninguna espalda financiera. Como no tenían espaldas financieras, la alternativa de la autoridad económica fue otorgarles préstamos. Y ahí precisamente está el gallito. Las pymes de alguna manera dicen, no queremos que nos presten plata, necesitamos que nos apoyen de forma directa. Y por otro lado, el gobierno dice, la única manera en la que los podemos ayudar es prestándole crédito. Esos créditos operaron a través del FOGAPE el año pasado y en enero de este año ese FOGAPE se renovó. La idea de este crédito es que las pequeñas y medianas empresas puedan pedir plata. ¿Plata para qué? Para tres cosas. Para capital de trabajo, es decir, para tu caja diaria, para pagar sueldos, para todo lo que significa tu operación, para invertir, para crecer, para sumar un nuevo servicio, quizás para establecer un delivery o algo que te pueda ayudar en esta pandemia, y por último para el pago de deuda. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las pymes dice, oye, yo no puedo ni invertir ni mantener caja en esta situación, solamente estoy pagando deuda. ¿Qué tipo de deudas estoy pagando? Salarios atrasados, cotizaciones que no pude pagar, arriendos que dejé de comprometer durante el periodo de pandemia. La pregunta obviamente es cómo van a sobrevivir hoy día las pequeñas y medianas empresas y si finalmente va a haber alguna ayuda de transferencia directa. Esto quiere decir que las empresas directamente reciban alguna bonificación, alguna rebaja de impuestos, postergación en el pago de IVA probablemente o alguna medida que los ayude a respirar un poquito más. Además, para hablar de este tema vamos a estar escuchando las declaraciones de una pequeña y mediana empresaria de Valparaíso. Se trata de Yanina Figueroa, ella es dueña de Proclean y fuimos a conversar con ella para que nos contara específicamente cómo se vive esto desde la mirada del protagonista. Las empresas de menor tamaño en el país lo están pasando bastante mal. Nosotros los gremios advertimos ya desde marzo del año pasado que si el gobierno no focalizaba las ayudas, si no tenía políticas públicas que realmente pudiesen rescatar a espacios gravitantes que ocupa la economía, por ejemplo, como la gastronomía, el turismo, el comercio, iba a ser muy difícil poder sortear la pandemia. Hoy día vemos que a nivel nacional han cerrado una cantidad impresionante de locales comerciales, de empresas de menor tamaño que se dedican básicamente al rubro del turismo y la gastronomía. Hemos visto cómo ha sido terrible también, por ejemplo, para las personas que trabajan en el rubro del transporte escolar, para los que trabajan en los colectivos, el transporte menor. Si bien han habido algunos sectores de la economía que sostiene la MIPYME que han tenido, digamos, una posibilidad de crecimiento como el transporte entre regiones, que es parte del transporte menor, la gran mayoría de nuestras empresas ha sido tremendamente afectada. Es muy difícil poder mantener una operación con este zigzagueante momento en que estamos viviendo, que retrocedemos, avanzamos. La mayoría de los negocios, por ejemplo en el tema del turismo, la gastronomía, hicieron grandes inversiones para poder cumplir con la legislación en cuanto a los aforos. Ellos todavía no han podido tener el retorno de esas inversiones. Y por ejemplo en la región de Valparaíso, que es donde yo me encuentro, la desolación, por ejemplo en Valparaíso es increíble. La cantidad de negocios cerrados que tenemos, más de 1000, muestran que va a ser muy difícil poder además sortear esta nueva cuarentena que estamos viviendo. Recuerden que estuvimos 6-7 meses absolutamente cerrados, porque no éramos negocios de primera necesidad. ¿Qué empresa de menor tamaño resiste esta cantidad de meses sin poder vender, sin poder ofrecer servicios?
Es tremendamente catastrófico lo que se viene para futuro, no solamente con el empleo, sino que con la generación de nuevos negocios en el país. Está muy difícil poder emprender frente a esta tremenda incertidumbre que nos deja esta pandemia, pero también frente a la ineficacia de un gobierno que no previó, que no quiso escuchar y que finalmente focalizó pésimamente mal cualquier ayuda que pudo haber tramitado con complicidad de la mayoría de los parlamentarios también de este país. El tipo de ayudas adecuadas que hemos venido pidiendo desde el año pasado, insistentemente en las distintas comisiones de Hacienda y Economía, frente a los ministros, frente a los parlamentarios, han sido básicamente que los créditos, por ejemplo, los créditos FOGAPE, que ahora acaba de salir el FOGAPE 2, con un mayor interés para las empresas de menor tamaño, pero además la banca no le presta a la pyme, y eso quedó reflejado en el FOGAPE 1. Por lo tanto, si no hay un deducible que sea menor, que se elimine el deducible dentro de los créditos, va a ser muy difícil que alguien pueda obtener algún tipo de financiamiento. Pero eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Lo otro que hemos solicitado son los subsidios directos. Hay cantidad de cosas que cancelar, arriendos, patentes comerciales, patentes de alcoholes. Se adeudan cotizaciones, se adeudan a proveedores pymes también, hay deudas entre empresas de menor tamaño, y para eso no ha habido ningún tipo de subsidio. Es más, todos los fondos concursables de Cercotec que han sacado y de Corfo tienen letras chicas, que también lo hemos advertido en las distintas comisiones. Sin sacar esas trabas va a ser muy difícil que nosotros podamos tener algún poco de liquidez para ver cómo reorganizamos una operación absolutamente muerta y en el suelo. Es importante también tener en cuenta que el Estado no puede embargar y no puede asfixiar a los que son deudores de tesorería. Lo hemos solicitado también en la mesa PYME que dejó el gobierno después de la reactivación económica. Todas estas peticiones están y son públicas, además la prensa las ha cubierto y el gobierno no ha querido ceder frente a eso. En estos momentos necesitamos liquidez, necesitamos que el gobierno entienda que hay que pagar, que tenemos que mantener nuestros arriendos, por ejemplo. Tenemos que pagar nuestros servicios básicos. Y esto que es tan apremiante para las empresas de menor tamaño, que desde el año pasado venimos solicitándolo, sería, digamos, un gran alivio para poder sortear, por ejemplo, el retroceso a cuarentena en la región de Valparaíso.